Sábado me he contagiado con los testimonios. Esto es lo que nos vivifica, nos da vida el saber que las profecías se están cumpliendo. Hermanos, si esta reunión, el ver cómo el Espíritu Santo está trabajando al traer a su pueblo de diferentes lugares, al pueblo de mi Señor Jesucristo de diferentes lugares, si esto no nos convence o nos despierta, no creo que nos convenza otra cosa. Este movimiento es un movimiento del despertar de la fe adventista del séptimo día. Este movimiento surge en 1844, después del Gran Chasco. Pero sabemos que cada ángel de Apocalipsis 14, del 6 al 12, es un movimiento. Cada ángel es un movimiento, es un proceso. Y los mensajes se están cumpliendo al pie de la letra, al pie de la letra. No cabe duda, esto a mí me llena de regocijo, fortalece mi fe y me dice que no estamos trabajando en vano. Que mi Señor dijo que esto se iba a cumplir y hoy lo podemos ver. Ustedes saben que los discípulos murieron, durmieron tristemente porque ellos hubieran querido disfrutar el último vino, que es el mejor vino de las bodas de Caná. Este es el mejor vino. De hecho, es el mayor galardón estar en el tiempo del fin. El galardón es más grande. El galardón es mucho mayor en el reino de los cielos. Antes de iniciar, necesito pedir permiso al que me envió. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que habla de la gloria del que lo envió, este tiene verdad y justicia. Vamos de rodillas, por favor. Eterno y amante Padre, Jehová de los ejércitos, santo, santo, santo es tu nombre. Padre, que somos pecadores, pero tenemos necesidad de ti. Necesitamos, Señor, que la preciosa sangre de tu Hijo amado nos purifique. Algunos hermanitos míos han venido de muy lejos, han hecho todo lo posible para poder escuchar tu palabra. No cabe duda que eres un Dios tardo para la ira y grande en misericordias. Y todo lo que has dicho se está cumpliendo al pie de la letra. Esto nos beneficia en gran manera en nuestros espíritus, porque sabemos que entonces, Señor, va a ser realidad los eventos finales y esta gran persecución que se va a desatar contra tus hijos. Señor, gracias, y que así se haga tu voluntad. Si es necesario que esto ocurra para que tu pueblo despierte, entonces, Señor, danos esa tribulación, tu siervo se ofrece primero. Señor, las palabras que vamos a hablar, que no sean palabras mías o de interpretación humana, que sean palabras de vida del gran Maestro, nuestro Señor Jesús. Padre, purifica mis labios con ese tizón ardiendo de tu santuario, porque yo soy inmundo y no hay nada que hablar de mí, porque muerto estoy, así como mi Señor Jesús, y nueva criatura he nacido en mi Señor Jesús. Por lo tanto, las palabras que hable, Padre, amonéstame si caemos en viento de doctrina o algún error o mala interpretación, porque tu pueblo es lo más precioso para ti. Y este galardón es muy grande en el reino de los cielos, ya que los mismos ángeles quisieran traer este mensaje. Señor, gracias por tu amor. Te rogamos derrames tu Espíritu Santo en nosotros. Queremos saber más de ti y la bienvenida a tus santos ángeles, por supuesto. Quédate, Padre, con nosotros, te necesitamos. Te lo rogamos en los preciosos méritos de tu Hijo amado. A nuestro Señor Jesucristo sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén.
Hay mucho que hablar. Sé que se está haciendo un poco tarde. El tiempo corre aprisa. Es resultado de que mi Señor tiene prisa por venir. No sé si se han dado cuenta que el tiempo corre más aprisa y el tiempo no nos alcanza. Mi Señor está adelantando el tiempo para que pueda venir pronto a hacer su justicia. Así que este pueblo está despertando de todos los confines de la tierra porque es un cumplimiento profético. Yo no recuerdo que mi Señor Jesús haya dicho, vayan y edifiquen templos. No encuentro ese versículo. Tampoco encuentro el versículo que diga, vayan a ser miembros de iglesia. Tampoco existe ese versículo. Mi Señor Jesús dijo, vayan, id y haced discípulos en mi nombre. Y donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré. Hermanos, gracias a Dios porque este evangelio es para los humildes y sencillos de corazón. No para los letrados o los doctos que estudian maestrías, doctorados y se ensoberbecen con sus títulos humanos. Eso no. Mi Señor hace lo sabio necio y lo necio sabio para avergonzar al enemigo. En los últimos días se levantará gente que no tuvo preparación en las escuelas del mundo, gente que apenas aprendió a leer, y hemos sabido de hermanos que no saben ni leer y están predicando la verdad presente del Evangelio eterno. Me gusta Dios, me gusta, me encanta, y cada día confirmo su amor en mí. Hermanos, Cristo vive y Cristo viene pronto. Pero hay que volver a las sendas antiguas, como dice el profeta Jeremías, capítulo 6, versículos 16 y 17. Volved a las sendas antiguas. Preguntad cuáles son los caminos. ¿Cuál es el camino? Esas sendas antiguas las vino a predicar Juan Bautista. Voz que clama en el desierto, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, este es el mensaje que mi Señor Jesús vino a exaltar. El carácter del Padre que está en los cielos a través de su santa ley, que son los principios morales de nuestro Dios. Esto es lo que vino a exaltar mi Señor Jesús. Lo dijo claramente en Mateo 5, 17. No crean que vine a abolir la ley ni los profetas. Cuando dice no crean es porque lo íbamos a imaginar también. Fuera imaginaciones. No creamos que vino a cambiar la ley, vino a exaltarla. No creamos que podemos seguir avanzando sin profecías. El pueblo sin profecías será disipado. Creed a mis profetas y seréis prosperados. Pero Dios siempre envía un profeta para cada tiempo. ¿Cómo puedo distinguir a un profeta verdadero de uno falso? Porque en los últimos días, dice Mateo 24, muchos vendrán en mi nombre. Habrá falsos profetas. Y profetas no se está hablando de los falsos profetas a los idólatras. Profetas entre nosotros, vientos de doctrina, que engañarían al pueblo de Dios, aún a los escogidos. Aún a los escogidos. Y no crean que nos hemos librado del todo. Estamos atravesando por el pequeño tiempo de angustia. Hay 2 tiempos de angustia. Estos están descritos en Mateo 24. El pequeño tiempo de angustia está antes del fin de la gracia. Esto es el zarandeo. Es la entrada de la apostasía que provoca que se mueva la criba y el trigo quebrado comience a caer. El polvo, el tamo y la paja son desechados del trigo entero. Por lo tanto, la criba se está moviendo, la entrada de la apostasía provoca el zarandeo, el clamor de medianoche que representa el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 está en proceso casi de cumplimiento, casi al final del cumplimiento. Está en proceso, inició en 1844 durante el Gran Chasco. El primer mensaje también inició allá, tiene que continuar, el juicio está continuando. No ha terminado, estamos viviendo el verdadero día de expiación. Ahora,
Nosotros, el pequeño remanente que Dios extrae del remanente. Siempre Dios extrae un remanente y le dice a Elías: no te angusties, hijo mío, porque me he reservado 7,000 que no han doblado la rodilla ante Baal o ante Nabucodonosor. No te angusties, que yo levantaré a mi pueblo. Tú sigue adelante, ya sea que como lo hizo Noé, ya sea que te escuchen o que no te escuchen, yo llevo a cabo el juicio, y el que te escuchó bien y el que no, lo sentimos mucho. Este pequeño remanente trae también vientos de doctrina, porque todavía este grupo va a ser diezmado. Estamos siendo puestos en un crisol en la cual vamos a ser purificados por fuego. Esas pruebas tenemos que pasar. Traemos mucho mundo arrastrando entre nosotros. Traemos mucho de las tentaciones que tuvo mi Señor Jesús allá en el monte de la tentación. 3 tentaciones para el tiempo del fin. La primera tentación es apetito. Dile a esa piedra que se convierta en pan. Y Jesús contestó lo que cada uno debe contestar: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios eterno. Segunda tentación, presunción. Presunción. Le dice Lucifer: aviéntate de cabeza, que no dice la palabra que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece. Al Señor tu Dios no tentarás. No provoquemos a ira a nuestro Dios. Hagamos nuestra parte, que el Eterno hará la suya. Presunción. Muchos están cayendo en asuntos de presunción, en exaltación del yo. El yo tiene que morir totalmente. Que nadie se guste a sí mismo. Que nadie se guste a sí mismo. Quiero hablar acerca de esto en un ratito más en testimonios para los ministros. La tercera tentación sería adoración. Todos estos reinos te daré, dice Luzbel a nuestro amado Jesús, si postrado me honras. La adoración, falsos movimientos doctrinales, falsos vientos de doctrina se estarían llevando a cabo en este pueblo. 3 tentaciones para el tiempo final. 3 tentaciones que nuestro Señor Jesús demostró. Yo creo que las Escrituras fueron grabadas especialmente para nosotros, porque son testimonios. Ahora, recordemos que Satanás, en Génesis 3:15 es el principio de las profecías bíblicas. Allá en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre tú y la mujer, se refiere a Lucifer y a Eva como representante de la iglesia, es decir, a su iglesia. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Él te herirá en la cabeza y tú en el calcañar, es decir, a traición. ¿Se cumplió? ¿Se está cumpliendo? ¿Dónde está la simiente de Satanás? Bueno, esa simiente de Satanás se va a manifestar en toda mente ociosa. Esa simiente de Satanás se va a manifestar incluso en aquellos escogidos de Dios. ¿Acaso no lo hizo en Pedro? Cuando le dice Pedro a Jesús, cuando amonesta Pedro a Jesús: maestro, no es necesario que hagas este sacrificio. ¿Y qué dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Quiere decir que Satanás estaría obrando en el ministerio de sostén propio, tal y como era Pedro, miembro del ministerio de sostén propio. Así que por aquí vamos a encontrar muchos Pedros que van a decirnos: no, hermano, no vayas tan lejos. No, hermano, no prediques ese evangelio. Te van a perseguir. Vas a provocar a la bestia. Vas a provocar al dragón. No lo hagas, hermano. No adelantes la persecución. Dice el espíritu de profecía que nosotros podemos adelantar la segunda venida si así lo quisiéramos, pero no lo estamos haciendo. Va a haber también muchos Simón el mago. ¿Se acuerdan cuando le dice a Pedro, a los discípulos: ¿cómo puedo obtener ese poder hasta para resucitar muertos? Y eso de hablar en lenguas y eso, ¿cómo lo puedo tener? ¿Cuánto cuesta? Presunción. ¿Qué dijo Pedro? Tu dinero y tú perezcan.
Porque este no es asunto del enemigo, es asunto de consagración. ¿Y le dolió? También Ananías y su esposa, que ocultaron el diezmo, cayeron, ¡pum!, fulminados al piso, porque habían vendido una casa y no reportaron lo de la propiedad que sería para la obra de Dios. También va a haber de esas familias hoy que estén ocultando el diezmo para que la obra no avance. Lean Testimonios para los Ministros, las trampas de Satanás, cómo se reúne con sus secuaces y les dice: vamos, engañémoslos, que el dinero lo mantengan en sus filas, que estén siempre en compromisos económicos, ambicionando sus propiedades terrenales, porque si este dinero cae en los obreros de Dios, pueden hacernos daño. Oh, hermanos, va a haber muchas... se me olvidaba el principal, Judas. Judas fue aceptado no por sus defectos, sino a pesar de sus defectos. Judas, sabemos que estás aquí, porque te ha enviado la organización a tomar datos e información. Por favor, no te vayas a dormir, necesitas tomar nota de lo que vamos a hablar hoy. Judas, tienes que enterar muy bien a los jefes del Sanedrín. Tienes que llevarles informes detallados de lo que se está hablando aquí, y quiénes están reunidos, y de dónde han venido. Judas, asegúrate de tomar nota bien. No te duermas, tienes que estar despierto. ¿Quién es Judas? Aquel que está sopeando de nuestro plato hoy y está con nosotros. Pero Judas, lo único que espera mi Señor Jesús es que en ese momento reconozcas al Eterno y el mensaje de los 3 ángeles que se tiene que predicar en alta voz, y que así puedas arrepentirte, y que en ese momento, en vez de llevar informes a tus jefes, mejor rindas informes a Jehová de los ejércitos. Judas, eres bienvenido. Muchos nos entregarán y son nuestros hermanos los que nos van a entregar. Bienvenido, Judas. Bueno, no nos debe preocupar que la bestia viene. Hoy vamos a hablar de mucho, hermanos. Como les he venido diciendo, este servidor no sabe dar sermones. Nunca aprendí a dar sermones. No sé qué es eso. Este servidor es un centinela para la casa de Dios, es un centinela de Jehová de los ejércitos. Es un centinela que viene a advertir al pueblo de Dios y sonar la trompeta con sonido certero. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeres conforme a esto, es porque no te ha amanecido. Sé de muchos que no creen ya en el espíritu de la profecía. Sé de muchos, me dan mucha tristeza, me dan mucha pena. Aquellos que no creen en los escritos de la hermana White, déjenme decirles una cosa. ¿Pueden ustedes explicarme que el papado y la bestia solo con las sagradas escrituras? No lo creo. ¿Pueden ustedes explicarnos acerca de la ley dominical? ¿Pueden explicarnos acerca del ecumenismo y cómo su desarrollo en puntos comunes de doctrina? ¿Puedes con las sagradas escrituras solamente mostrarme la apostasía omega? ¿Puedes explicarme el santuario en Apocalipsis sin el espíritu de la profecía? Yo no creo. Por lo tanto, te ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo, creed a sus profetas y seréis prosperados. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Pero el tema que vamos a ver hoy, les pido paciencia, porque vamos a hablar de más de 6,000 años. No nos vamos a reunir todo el tiempo.
No sabemos cuánto tiempo estaremos juntos, pero sabemos que tenemos una misión: predicar el Evangelio eterno, es decir, el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 del 6 al 12, y nos estamos olvidando del 4º ángel de Apocalipsis 18. Muchos creen que la lluvia tardía está en el futuro. Ya está cayendo. Si no nos ha caído una gotita de luz, es porque nuestros vasos están sucios. Por tanto, dice Jehová, limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová. Este pueblo, este movimiento, reconoció que en 1844, cuando nuestro Señor Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, comenzó a llevar a cabo una obra de expiación, el verdadero día de expiación, la dieta de Levíticos 11. Escúcheme bien, por favor, hermanos, esto tiene consecuencias eternas. Hoy estamos hablando un tema de vida o muerte, y es de vida o muerte eterna. La dieta de Levíticos 11, ustedes la conocen: la gallina, el chivo, el cordero, la vaca, el pescado con escamas, todos los animales con la pezuña hendida que rumian, es decir, limpios o los inmundos. Hermanos, a partir del día de expiación, la dieta de Levíticos 11 quedó abolida en 1844. Que nos quede muy claro. ¿Saben por qué? Este pueblo siempre ha sido renuente. No quiere entender qué significa el maná en el lugar santísimo. El maná es la reforma pro salud. No tenemos que quitarle la vida a otro ser para que nos alimente, nos quite el hambre. Si queremos volver al cielo, tenemos que basar nuestra dieta de antes del pecado, no después del pecado. Porque el pecado entró por la boca, y por la boca tiene que salir. El libro de la temperancia menciona claramente que Satanás ideó este asunto del apetito pervertido. Y como hizo caer a Eva a través del apetito, también hizo caer al pueblo hebreo a través del apetito. Quiso hacer caer a nuestro Señor Jesús a través del apetito, porque le funcionó muy bien, le ha funcionado muy bien con el pueblo de Dios. Extrañan luego las ollas de Egipto. Danos carne. ¿Dónde dice que no debo comer carne en el Nuevo Testamento? Estamos renegando contra Dios. Dios nos libre de estar renegando. Hermanos, el maná no es un adorno en el lugar santísimo. El maná no está de adorno, ni la vara de Aarón que floreció. Por eso cuando mi Señor Jesús, el león de la tribu de Judá, cierra la puerta de Filadelfia y abre la de la Odisea, la del tiempo del fin, la del juicio, se recorre el velo, dice Apocalipsis 11:19, se ve el arca del pacto. Dentro están los 10 mandamientos. ¿Y cuál es el cuarto? Sábado, para aquellos que tienen duda en cuanto al sábado, que se encuentra en Apocalipsis. En Apocalipsis, ahí en el arca del pacto también se encuentra el maná, que es la reforma pro salud, y la vara de Aarón que floreció. El pueblo hebreo en Levíticos 23, cuando había el día de expiación, se reunían en torno al santuario y comenzaban entonces ellos ayunar, afligían sus cuerpos. Quien no ayunaba, quien no afligía sus cuerpos, eran cortados del pueblo. Dios quiere volvernos a casa, pero tenemos que volver a la dieta de Adán. Y si las profecías de Daniel son para el tiempo del fin, también su dieta. Hermanos, quien esté violando las reformas pro salud no va a poder recibir la voz del Espíritu Santo, porque esos cuerpos estarán enfermos, cansados, abatidos. Yo no veo un pueblo de 144,000 enfermos. Yo no veo un pueblo de un remanente de Dios que va a proclamar este mensaje así nada más, porque sí. Incluso está en eventos de los últimos días. Ese sí quiero tocarlo, por favor. Eventos de los últimos días, estilo de vida y actividades de remanente, capítulo 6. Segundo párrafo. En todas partes hay tendencias a reemplazar el esfuerzo individual por la obra de las organizaciones. No podemos pertenecer a una organización.
Hay que organizarnos de forma bíblica, de acuerdo a los dones espirituales. Hay que ordenar ancianos, Dorcas, hay que ordenar diáconos, hay que ordenar maestros, maestras, hay que ordenarlos. Pero no en forma de organización o centralizar los diezmos y las ofrendas en un solo lugar, porque se detiene el ministerio de sostén propio. Ahora bien, sigue diciendo en el página 81, obra médico-misionera. Cuando la agresión religiosa advierta las libertades de nuestra nación, aquellos que estén de parte de la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. Hermanos, ¿ustedes sabían que ya se terminó la libertad de conciencia en México? Estamos viviendo un pequeño tiempo de tolerancia. Ya no hay libertad en México, y eso es lo que vamos a ver hoy, si Dios permite. Eso vamos a ver hoy, que ya no hay libertad de religión. Y es lo que está diciendo, parece que lo escribió ayer. Mientras tienen oportunidad, debieran por su propio bien adquirir conocimiento respecto a las enfermedades, sus causas, prevención y también su sanidad. Y aquellos que hagan esto por todas partes se encontrarán en un campo de labor. Solo aquellos que estén llevando a cabo la reforma pro salud encontrarán trabajo en la viña del Señor. No solo entre los de nuestra fe. Oigan esto, por favor, no solo entre los de nuestra fe, sino mayormente entre aquellos que no conocen la verdad, los que están allá afuera. Y esto me sorprendió. Deseo decirles, y lo escribió en 1901, deseo decirles que pronto no habrá en la línea ministerial sino obra médico-misionera. Todos somos llamados a ser médicos misioneros. Y tú te vas a preguntar, ¿y cómo? Si no he ido a la escuela. ¿Cuándo fue Pedro a la escuela? ¿Cuándo fue Jesús a la escuela? ¿Desde cuándo aprendimos a ser dependientes del hombre? ¿Desde cuándo? Desde que Lucifer engañó a Eva, Eva decidió depender de Lucifer. Adán y Eva. Y desde ahí, hoy en día, los enfermos dependen del médico. El pecador depende de su pastor o de su sacerdote, el que está peleando un caso legal de su abogado, el alumno de su maestro secular que le va a enseñar cosas mundanas y homosexualidad pronto, el que debe dinero de las deudas de los bancos, el que no está predicando la verdad presente de Sedesol, 70 y más oportunidades Procampo. Este dinero es del Papa. Hoy lo vamos a ver. Hoy lo vamos a ver. Muchos están vendiendo a sus hijos y ya les están enseñando catecismo allá en la selva lacandona, allá por donde está Belisario, por los zapatistas. Ya nos han dicho los niños que los forman para que besen a la guadalupana. Y dice una niña adventista, yo le dije a la maestra que esa imagen tiene ojos y no ve, oídos y no oye, boca y no habla, manos y no palpa, pies y no camina. ¿Cómo le voy a dar un beso, maestra? Y la maestra, enojándose, le jaló de la oreja y la sacó de ahí. Dijo, sácate, irreverente. ¿Y todo por qué está ahí esa niña? ¿Ustedes creen que su papá de esa niña no se enteró que ya están haciendo eso? Sí, pero ¿por qué está ahí? Porque está vendiendo a su hija por unas monedas de plata. Dios nos va a pedir cuentas de nuestros hijos. Hoy tenemos una noticia fuerte, hermanos. Al finalizar me gustaría darles una noticia fuerte de lo que está ocurriendo con la organización económicamente. Vamos a hablar de una terrible crisis que están padeciendo hoy por fraude ante gobernación. Oh, el Papa supo ponerlos entre la espada y la pared. Y los tiene ahorita entre la espada y la pared. Y tú sabrás, hoy tendrás que tomar una decisión. Hermanos, eso no nos preocupa. No nos debe preocupar una persecución que ya está en camino y que ya está llevándose a cabo dentro de la casa de Israel espiritual.
Es decir, a nuestros hermanos ya los están persiguiendo por causa de la palabra de Dios. Esto es profético. No nos preocupa una persecución, no nos preocupa que los retenes militares están siendo puestos en diferentes lugares para nosotros muy pronto. No nos preocupa tampoco que ya va a haber alimentos transgénicos, que ya no van a poder sembrar la semilla criolla en sus tierras, porque ahora por eso les están regalando fertilizantes para que contaminen la tierra, y al rato que quieran sembrar hortalizas, ya no van a poder. Eso no nos da miedo. No nos da miedo que el Papa está comprando a las familias y vacunándolas con 12 vacunas con veneno, esterilizando a las niñas desde ahorita, y que los niños vivan menos. Eso no nos da miedo. No nos da miedo tampoco que ya el microchip se está poniendo a través de los medios de salud. Dios tiene una reforma pro salud, Satanás tiene una reforma sanitaria. Satanás no copia nada que no sea verdadero. En la reforma sanitaria hay enfermeros que atienden enfermos. En la reforma pro salud, Dios tiene médicos misioneros que atienden la salud, sanos. En la reforma pro salud es abstinencia, de lo bueno poco, de lo malo nada. En la reforma sanitaria es festeja las fiestas, celébrate y come. Come. Glotonería. En la reforma sanitaria se está planeando edificar más hospitales más grandes. En la reforma pro salud es matar la enfermedad. ¿Se dan cuenta la diferencia? Satanás no pierde el tiempo. Mientras nosotros estamos dormidos, él está trabajando junto con el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel que se hace pasar como si fuera Dios. Aquel no me da miedo. ¿Saben qué me preocupa? Vamos al libro de Juan. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Si ustedes quieren entender el tabernáculo celestial, hay que leer del 14 al capítulo 17. ¿A dónde iba a ir nuestro Señor Jesús? Al santuario celestial, al tabernáculo celestial. Esto es lo que nos debe preocupar a todos nosotros, porque estamos nosotros hablando, muchas veces nos concentramos nada más a hablar de bestias. Y de bestias, y la gente, a veces los débiles están consternados, están espantados. ¿Qué voy a hacer contra esta bestia? Porque muchos creen que también viniendo la marca de la bestia, la ley dominical, vamos a ir al campo. Hermano, si no tienes el sello del Dios vivo, aunque salgas huyendo, te van a caer las plagas en el camino. Porque una es la marca de la bestia y otra es el sello del Dios vivo. Y el sello del Dios vivo no se pone sobre una mente de un hombre o de una mujer que sean contaminados sus pensamientos. Es necesario hacer cambios ahora. Nadie está hablando de la justificación por la fe en Cristo. Nadie está hablando de la carta a los romanos. Pablo le escribe a unos adventistas que viven en Roma, que actúan como en Roma, que piensan como en Roma y que visten como en Roma. Tenemos que hablar también de la apostasía en Galacia. Carta a los Gálatas. Dentro de este movimiento de sostén propio había hechicería, había adulterio, chismes, celos, había alcohol, había glotonería. Pablo fue directamente a resolver esta situación. Hay que hablar acerca de esto. Hay que hablar del concepto de pecado. No nos olvidemos de la santa ley, porque nos vamos a llenar de puras bestias. Y al final, ¿en qué me beneficia? ¿En qué me eleva? Yo necesito tener el sello, porque mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las potestades del mal, de las potestades de los demonios. Y si el dragón le dio la silla a la bestia, ¿dónde está el dragón? En la silla del papado. Ahí está el dragón, con sus misas satánicas nocturnas, con su clan, un grupo de homosexuales. Ahí está la bestia, ahí está el dragón. Pero vamos a ver lo que nos debe preocupar antes de entrar al tema fuerte. Necesito comenzar por la causa, primero la causa y luego el efecto. Pero en Juan capítulo 14, versículo 12, vamos a empezar desde el 1. No, está bien.
1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ahora vamos al versículo 12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo también hago, él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Eso es lo que me preocupa. A mí no me preocupa el dragón, porque sé que el dragón está acabado, está vencido, está dando pataleadas de ahogado. A mí no me preocupan las bestias. A mí me preocupa que yo no esté haciendo las obras de mi Señor Jesús como discípulo. Eso es lo que me preocupa. Porque si no tenemos el sello, si no hemos cambiado el carácter, si no hemos muerto al yo, ¿de qué me sirve conocer las profecías bíblicas? ¿De qué me sirve poder comprender el santuario? ¿De qué me sirve conocer también la reforma pro salud? ¿De qué me sirve predicar si no tengo amor? Soy como címbalo que retumba. Nada soy. Necesito morir al yo. Es urgente. Testimonios para los ministros. 103. El peligro de agradarse a sí mismos. No puedo seguir considerando ahora esta historia, pero os ruego a vosotros que estáis en cada ciudad, en cada pueblo, en cada casa, pido a todo individuo que estudie la lección que enseña este pasaje, teniendo en cuenta las palabras de la inspiración. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Miren que no caigan. Retén tu corona. Retén tu corona porque alguien la viene a tomar. Mire que no caiga. Aquí se presenta la única predestinación que hallamos en la palabra de Dios. Solo aquellos que ponen atención para no caer serán aceptados finalmente. ¿Se acuerdan cómo le dice a Pedro Jesús allá cuando estaba orando en los Olivos, antes de que lo arrestaran? Pedro, Juan, ¿no pueden velar conmigo en oración? La carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Manténganse en oración. Así debemos de pensar nosotros ahorita, pero muchos duermen muy a gusto. No están predicando el mensaje, no lo están viviendo. No puede haber presunción más fatal que la que induce a los hombres a aventurarse en la conducta de que se agraden a sí mismos. Dicen unos hermanitos músicos, ¿han escuchado nuestro nombre? ¿Han escuchado nuestros cantos? ¿Sí los han escuchado? ¿Sí? Ten cuidado, hermano. Presunción. Oh, yo soy médico. Oh, yo soy licenciado. Yo soy ingeniero. Ten cuidado. Satanás te está utilizando en presunción. El que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser menor. En vista de esta solemne advertencia de Dios, ¿no debieran poner atención los padres y las madres? ¿No debieran señalar fielmente a los jóvenes los peligros que se levantan constantemente para apartarlos de Dios? Muchos permiten que los jóvenes asistan a reuniones de placer, pensando que las diversiones son esenciales para la salud y la felicidad. Sí, mija, vete a la quinceañera y a la boda. No tomes alcohol, pero vete, no hay problema. Vete a Babilonia, vete a Egipto. Allá convive con los cananeos. ¿Puedo ver televisión? No, ya ni preguntan. Prenden la televisión. Y la televisión es el ojo de Satanás. Y los están hipnotizando.
Los están hipnotizando, les están lavando el cerebro. Es el jabón del diablo. Con eso lava el cerebro. Con eso le hipnotizan. Y la música, hermanos, hay muchos ajustes que tenemos que hacer en este pueblo. Tenemos que dejar el mundo que traemos cargando, si queremos agradar al Eterno. Dice, pero ¿qué peligros hay en esa senda? Cuanto más se complace el deseo del placer, tanto más se cultiva y tanto más se fortalece. ¿Cuándo empezamos a sufrir? Cuando empezamos a desear. Y ahí empieza la ambición, la codicia. La raíz de todos los males también. Hasta que la complacencia propia y la diversión llegan a constituir la mayor parte de la experiencia en la vida, Dios nos pide que nos cuidemos. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque ahora los niños y los jovencitos, los que ven televisión, quieren ser como el de la televisión. Satanás los está hipnotizando, como la serpiente antigua hipnotizó a Eva. Por eso dice Juan 14, 12, 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pregunta, ¿por qué no se cumple lo que pedimos? ¿Cuál es su nombre? ¿Y qué significa Cristo Jesús? Ahí está el meollo del asunto. Ahorita vamos a ver qué significa. No importa cómo lo pronuncies o cuánto lo grites, es cómo lo vives. Si me amas, guarda mis mandamientos. Ahí está hablando ya de su nombre. Su nombre. Los mandamientos son los principios morales del Eterno. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni conoce, mas vosotros lo conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Pero hermanos, si yo estoy acariciando el mundo, yo no le conozco. Si yo tengo otros dioses, que dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuánto tiempo pasas en la televisión? ¿Cuánto tiempo en la ociosidad? ¿Cuánto en la fabricación de dinero que solamente te esclaviza? ¿Cuánto en la vanidad? ¿Cuánto? Acabo de mencionar 4 dioses. ¿Le seguimos? ¿Cuánto en las fiestas paganas? El día de la madre, el día de la Navidad, el día del niño, el día del amor y la amistad. Ahí está otro dios, el Baal de los hermanos. En la época de Acab, el pueblo adventista no se dio cuenta cuando entraron esas fiestas. Esos Baales no se dieron cuenta cuando derribaron al altar de Jehová. Y de pronto se encontró el pueblo de Dios en la época de Acab, que ya habían entrado los Baales. Ahora ya celebraban el Día de las Madres. Ahora ya celebraban el Día de San Valentín, la Navidad. Habían metido todos esos Baales. Ahora se festejaban sus cumpleaños con grandes pasteles y con grandes comilonas. Y hasta borracheras. Entraron los Baales, uno tras otro. Entró la música, que le llaman cristiana, pero que no tiene nada de santidad, no tiene las credenciales del Espíritu Santo. Entraron las celebraciones católicas, como el Día del Pastor, el Día del Niño Adventista. Yo no quiero el Día del Niño mundano, quiero el Baal Adventista. Entraron Baales por todos lados. Y hoy en día el pueblo de Dios está adorando a Dios desde el trono de Satanás. Y lo que no es de Dios, déjame decirte, hermano, lo que no es de Dios es contra Dios. ¿Cuándo dejaremos de depender del yo? ¿Cuándo? Al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis. Versículo 18.
No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, aún un poquito más, y el mundo no me verá más. Empero vosotros me veréis, porque yo vivo, y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy con el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. El que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. ¿Cómo recalca su nombre? Versículo 4 del capítulo 15. Estad en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así vosotros por sus frutos les conoceréis. ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo eres tú cuando estás a solas? Ese es tu Dios, porque Dios todo lo ve. Solamente tratas de engañar al prójimo. Aún en este movimiento, hermanos, hay mucho adulterio. Tenemos que despojarnos ahorita que hay gracia. Si no nos arrepentimos, no seremos contados con la familia celestial. Esto no es un juego. Esto no es un juego, hermanos. No conocen a Cristo porque no llevamos frutos de Cristo. Nos la pasamos juzgando a los demás. Nos las pasamos levantando falsos testimonios. Nos las pasamos en las novelas, nos las pasamos hablando chismes. Y recuerden que la tribu de Dan fue desechada por serpiente. Versículo 7. Si estuvierais en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, oiga, está hablando de su nombre otra vez. Pedid todo lo que quisierais y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Estad en mi amor. Si alguno quiere seguir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese al yo. Niéguese al sí mismo, a la exaltación, al yo soy, yo puedo, yo hago, yo esto, yo lo otro. Pablo lo entendió claramente y dijo, ya no vivo yo. Yo está muerto. Y vivo con ese aguijón y tengo angustia. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque hago lo que no quiero y lo que no debo, eso hago. Y mi Señor se acerca a ti y te dice, tranquilo, porque mi poder se magnifica en tu debilidad. Tranquilo. Si tú estás conmigo, yo estoy contigo. Entonces, ¿cuál es el nombre? El nombre es su carácter. Y si no tenemos su nombre, su carácter, pide y pide y pide. Y así no vamos a quedar. Por eso no se cumple todo. Porque no estamos invocando el Espíritu Santo. No estamos orando. Y no estamos alimentándonos de toda palabra que sale de la boca de Dios. En muchos hogares de este movimiento no se lleva a cabo el culto familiar en la mañana ni en la noche. Y si seguimos va a haber muchas cositas más. Hermanos, cada uno sabe su responsabilidad, pero no podemos decir yo no supe. Muchos de nosotros no estamos buscando a Cristo en espíritu y en verdad. Jesús no dijo, id y haced templos y siéntense. ¿Qué significa tome su cruz? Es un sacrificio. Y muchos dicen, oh, yo ya dejé de fumar. Ya hice un sacrificio. Ya dejé de tomar alcohol. Ya hice otro sacrificio. Eso no son sacrificios. Sacrificios es desechar lo que me conviene a mí. Porque lo que consideraba en ganancia, ahora lo considero en pérdida. Por amor a mi Señor Jesús. Ese es su nombre. Ser cristianos cuesta todo. Es una entrega total. ¿O acaso dijo Pedro, tengo que ir a trabajar mis asuntos?
Y ahí en mi rato libre los sábados nomás voy a ir a predicar. Hermanos, estamos en el tiempo del fin. Estamos en el tiempo del fin. No es la época de la Edad Media, no es la época de 1900. Es el tiempo del fin. Muchos solamente estamos haciendo ese pequeñito grano de arena que decimos, no hermano, ser cristiano lo es todo, tiempo completo. Es renunciar al mundo, sus pasiones y sus intereses personales. Eso es ser cristiano, eso es ser un discípulo. Mi Jesús no mandó a edificar templos porque Él sabía que nomás nos íbamos a ir a sentar. Y Satanás fue muy listo en esto. Por eso en el año 538 levantó a la iglesia romana y empezó a poner grandes catedrales con capacidad de cientos de personas sentadas. Esto se llama credo, creencia humana, doctrina humana, piedad sin poder, legalismo religioso. Y ahí nos someten y nosotros creímos que nomás íbamos a ir a comer la hostia e irnos a la casa nada más con 2, 3 golpes de pecho. Soy pecador y seguir pecando. Peca y vive, la mentira de Satanás. Peca y vive. Muchos creen que van a ser salvos pecando porque van a ser transformados. Vamos a ser transformados, pero solo el cuerpo, el espíritu, Dios no lo cambia. El carácter, Dios no lo cambia. Cristo no cambia el carácter, ni la muerte, ni la resurrección, ni la segunda venida de mi Señor Jesús. Él no viene cambiando el carácter a nadie absolutamente. Si queréis ser santos en el cielo, tenéis que empezar aquí en esta tierra. Esa es nuestra prueba. Todos los que te rodean son tus mejores pruebas. Los rasgos de carácter que acaricias en este mundo, en la sociedad o en tu casa, son los mismos rasgos que quedarán plasmados para la eternidad. Ya sea para muerte o para vida, la única razón que el Padre resucitó al Hijo fue porque el Hijo fue crucificado perfecto, es decir, sin mancha ni arruga de pecado. Y la única razón que nos levante a nosotros de esta tierra es la misma razón. Muertos al pecado. Primera de Juan capítulo 3 dice, y le veréis tal y como Él es cuando vengan las nubes de los cielos. Seremos como Él. ¿Cómo? ¿Físicamente? Carácter. Que Cristo esté en ti. Que Cristo esté en ti. Si Cristo no está en ti, no tienes su nombre. Ese es su nombre, hermanos. Dios no cambia el carácter. Quitémonos eso de la mente. Sí, Él murió por nuestros pecados, pero también dijo en Éxodo 32:33, el alma que peque lo borro de mi libro. Y Jesús lo confirmó, vete y no peques más, arrepiéntete pueblo, arrepiéntete, porque las señales están demostrando que Cristo está a las puertas. Cristo no tarda. Eso es lo que tenemos que ver primero, preguntarnos qué haré para heredar la vida eterna. Justificación por fe en Cristo es el mensaje de los 3 ángeles. Hemos estado hablando del primer ángel, por si no lo sabían. Juicio. Carácter, juicio, carácter. Si tus pecados están aquí, en ti, no están en el santuario. Quiere decir que Jesús no está abogando por ellos, porque Jesús solo está abogando por los pecados que están allá en el santuario, confesados y arrepentidos. Si está aquí, tú no puedes ir al cielo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo no es un manto que te cubre para acariciar pecados conocidos. El que mira a una mujer para codiciarla ya pecó. Por eso Jesús lo mencionó ahí, porque sería el más terrible para los varones. Pero también la mujer tiene responsabilidad en la forma de vestirse. Juntos va ese mandamiento, va para los dos. El hombre y la mujer. Hermanos, mi temor no es la bestia. Mi temor no es el diablo. De hecho, mi peor enemigo no es el diablo. Mi peor enemigo se llama yo. Se apellida celos, contienda, envidia, corajes, alcohol, tabaco.
riñas, venganzas, malas palabras, disparates. ¿Cómo sabes que está vivo yo? Si reaccionas a la primera provocación, está vivo yo. Mátalo. Déjate crucificar. Déjate crucificar. Crucificado perfecto en Cristo. Ahora, vamos a hablar del mensaje del segundo ángel. Hay que entender que el conflicto de los siglos dice, vamos a leerlo para que sea un escrito está y no una suposición. Conflicto de los siglos. Algunas partecitas, no lo voy a leer como siempre lo leo. Algunas partecitas, y esto es por respeto también a los hermanos que no han escuchado esto. Los que ya lo hemos escuchado, pues podemos confirmar y seguir predicando. Dice, una amonestación rechazada. No me gusta dar la página, porque quiero que lo lean todo. Así que les voy a hacer trampa. Conflicto de los siglos. Una amonestación rechazada. Hasta ahí. Léanlo todo. Es para hoy. Si no, no leen, nomás van a la citita y ahí se quedaron ya. Muchos van nomás por los panes y los peces. Dice página 430. Pero las iglesias en general no aceptaron la amonestación. Sus ministros, que como centinelas a la casa de Israel, hubieran debido ser los primeros en discernir las señales de la venida de Jesús, no habían aprendido la verdad, fuese por el testimonio de los profetas o por las señales de los tiempos. Muchos dificultaban el estudio de las profecías, enseñando que los libros proféticos estaban sellados y que no se podían entender. ¿Cómo se va a entender? ¿Cómo no se va a entender Apocalipsis si se titula Revelación? Multitudes que confiaban implícitamente en sus pastores, los que dependen de hombres. Maldito aquel que confía en corazón de hombre. Se negaron a escuchar el aviso y otros, aunque convencidos de la verdad, aunque ya estaban convencidos, porque vieron este tema y ya estaban convencidos, pero fueron porque tuvieron miedo al pastor, porque a lo mejor él los mandaba al infierno. Dice, aunque convencidos de la verdad, no se atrevían a proclamarlo para no ser echados de las sinagogas, de los templos. Ellos prefieren ser miembros de iglesia, no discípulos de Cristo. Los lazos que los unían a la tierra eran más fuertes que los que les atraían hacia el cielo. Ay, hermano, profeta del fin, no lo olviden, parece que lo escribió ayer. Prefirieron escuchar la voz de la sabiduría humana y no hicieron caso del mensaje de verdad destinado a escudriñar los corazones. La palabra Babilonia deriva de Babel, significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. Yo no puedo ser apóstata sin antes haber conocido la verdad. Así que no nada más es para la ramera, es para los apóstatas, Babilonia. Que quede muy claro. El mensaje de Apocalipsis 14, del 6 al 12, es el fin de las profecías de tiempo, no más profecías de tiempo. Y vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Por qué eterno? Porque es del que está allá arriba y que es eterno con su nombre. Para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a todos los moradores de la tierra. Temed a Dios y dadle honra. Temer significa obedecer. Dadle honra significa guardar sus mandamientos, no deshonrarlo. Porque la hora de su juicio
¿Va a venir? Ha llegado. Exaltad, glorificar a aquel que hizo cielo, mar y tierra. Ahora bien, algo interesante ocurre en el segundo. Ha caído Babilonia. ¿Es para hoy? Sí, Señor. Muchos lo ponen en el futuro. Ha caído Babilonia, aquella gran ramera que ha hecho beber a las naciones de su vino, de ese furor, de su fornicación. El pueblo está borracho. No puede discernir entre lo verdadero y lo falso. Algo interesante ocurre también. El que reciba la marca de la bestia, él también beberá de ese vino del furor de Dios. ¿Y saben qué me gusta? El versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, el espíritu de la profecía. Ahora bien, el versículo 12 me está diciendo que si yo no entendí el primero, ni el segundo, ni el tercero, tengo que regresarme al primero, porque los mandamientos están en el primer mensaje del primer ángel. ¡Qué paciencia de mi Dios! Ahora hay que hablar de Babilonia. Ahora dice al final: pero por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. La iglesia judía era la iglesia de Dios. Cayó en apostasía. Pero Dios rescató un pequeño remanente para que no todos fueran llamados Babilonia. Dice, Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe el mismo nombre. Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, no debe aplicarse a comunidades religiosas, debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se corrompieron. ¿Escucharon eso? Que fueron puras un tiempo. No vayamos a encontrarnos ahorita babilónicos. Debe ser proclamado en los últimos días y no puede por consiguiente referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Además, el cuarto ángel, en el capítulo 18 de Apocalipsis, exhorta al pueblo de Dios que salga de Babilonia. Hay una exhortación. La iglesia adventista del séptimo día no es Babilonia. Porque igual que en la época de Jesús, le dijo a los discípulos, no se contaminen con la levadura de Babilonia. No se contaminen con la levadura de los fariseos, con la levadura del Sanedrín, aquellos que tienen títulos de líderes, aquellos que son descendientes de Acab. No se contaminen con ellos. Salgan porque Dios necesita rescatar a su iglesia, y aunque la iglesia se vea débil y caída y abatida, no caerá. Dios la levanta, porque Dios es Dios, el Dios de lo imposible. Debemos de cobrar calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía. Debemos exaltar el estandarte de Cristo a través del mensaje de los tres ángeles. Ahora vamos poniendo las cosas más en claro. Gracias a Dios por este mensaje. Ahora bien, AR, Asociación Religiosa, el remanente en peligro. Y esta amenaza no nada más es para el remanente, esta amenaza es para las demás religiones. Porque Cristo tiene pueblo en la iglesia católica, Cristo tiene pueblo en las demás religiones evangélicas, solo que ellos adoran a Dios de una manera que Dios no lo estableció, porque no han guardado sus mandamientos. Pero en su momento, cuando este mensaje comience a cobrar fuerza, tenemos que ir por ellos y llevarles la verdad presente, para que ellos vuelvan y sean parte, sean los obreros de la hora undécima y puedan venir a cobrar su denario, el mismo pago que le va a dar al pueblo de Dios. Así que tenemos que ir por ellos, y esto es una amenaza también para ellos. Yo no veo religiones en la Biblia. Para Cristo no existen las religiones. La religión es una creencia de instrucción humana.
La iglesia de mi Señor Jesucristo tiene características y están en Apocalipsis 12 y sobre todo en Apocalipsis 12:17. Ahora bien, ¿cómo es que va avanzando este misterio de iniquidad? Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad religiosa. Hermanos, estas estatuas están en la capital de Guerrero, Chilpancingo, Guerrero. Estos dos jesuitas, Hidalgo y Morelos, fueron en el primer congreso de Anáhuac, crearon la Constitución Política Mexicana que se titula Sentimientos de la Nación. Esta Sentimientos de la Nación fue creada el 13 de septiembre de 1813. La fueron proclamando para el 1814. ¿Cuál es el objetivo? Proclamar a México para los jesuitas, no tanto para el papado, para los jesuitas, para el ejército del Papa. Ahora, el artículo 2 de esa ley, Sentimientos de la Nación, dice que la Iglesia Católica es la única que tiene que prevalecer sin tolerancia a ninguna otra religión. Eso dice, investíguenla en el diccionario. De hecho, quieren volver otra vez a activar esa Constitución Católica. ¿Saben ustedes que Hidalgo y Morelos están aquí? Dios enviaría el Espíritu Santo a través con el poder de Elías, pero Satanás copia lo que es verdadero y utiliza sus demonios también para levantar a Miguel Hidalgo y Morelos. Y este Miguel Hidalgo es jesuita. Ya les voy a enseñar su currículum más adelantito. Es jesuita. Él preparó bien todo el terreno para entregar lo que está haciendo Peña Nieto ahorita. El petróleo, la educación. Dicen en Europa, los mexicanos creen que tienen un presidente torpe y tonto. Se burlan de él. Mas no saben que es el presidente más inteligente que haya tenido la humanidad. Debemos de aprender de él, dicen los presidentes católicos. México ha sido famoso por defender su libertad a base de balazos. Como en la guerra de los cristeros, defendió su libertad de conciencia a balazos. Y ahora este señor Peña Nieto vino a quitarles la libertad de conciencia, el petróleo, la energía, les está privatizando el agua, le metió alimentos transgénicos, la educación ahora va a ser católica, la banca central, con la mano en la cintura, y el mexicano solo estaba gritando gol, mientras le metían gol en ese momento. 90 minutos de partido de fútbol, 90 minutos en el Congreso, haciendo pedazos la Constitución de 1917. Esa Constitución de 1917 y la que estableció Benito Juárez. El hombre de pecado vino a hacerla pedazos, pero dijo, no la puedo hacer a través de la guerra, mejor voy a nombrar mis propios presidentes, y más fácil. ¿Sencillo? Cuando la iglesia primitiva se corrompió, al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines, especialmente extirpar la herejía. A partir de este hombre, Salinas de Gortari, se establecieron las relaciones iglesia y Estado, porque ese hombre fue puesto por el Opus Dei. A mí me gusta que tomen nota, hermanos. A mí me gusta que tomen nota porque sé que investigan y les interesa. No crean a los hombres. No le crean nunca a los hombres. Investiguen, porque la salvación es individual. Y esto tenemos que predicarlo a otros. No podemos quedarnos callados. Este evangelio es para valientes. Si tú crees que no puedes morir para Cristo, este evangelio no es para ti, hermanito. Este evangelio es para los que aman a Cristo hasta la muerte. Ahora déjenme decirles, este hombre del Opus Dei levantó el grupo Atlacomulco en el Estado de México. Es una hermandad secreta que proviene de los cristeros, después de la guerra de los cristeros, que por cierto ya no está en los libros de texto de las escuelas. ¿Cómo lo borraron? Muchos ya no saben que fue la guerra de los cristeros de 1926 al 29. Entonces, el objetivo era quitar la Constitución Política de 1917. Déjenme mostrarles algo.
Voy a mostrarles algo de lo que les estoy platicando, para aquellos que aún no saben que se nos acabó la libertad religiosa y que solo estamos viviendo un pequeño tiempo de tolerancia. Tolerancia. Pronto se desatarán las persecuciones. Aunque no prediquemos este mensaje, se va a desatar. Se va a desatar, porque Roma ya tiene todo muy bien planeadito. ¿Tengo audio? Sí, ¿verdad? Bien, esto ocurrió en 1926. Miren, un pequeño resumen. Cuando llegó esto, la guerra del rey del norte y del rey del sur de Daniel 11 es a nivel mundial, pero vamos a verlo desde el punto de vista mexicano, porque aquí también hubo guerra del rey del norte y rey del sur. El rey del norte es el papado, los jesuitas. El rey del sur son los masones, y los masones están representados por Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica se ha convertido en el ejército del Papa. Hoy tenemos que ver que el gabinete de Obama son jesuitas. Hay 9 jueces federales, 6 son jesuitas. Hermano, la ley dominical, yo estoy espantado, yo estoy sorprendido porque no hay ley dominical. Y estoy sorprendido por la misericordia de mi Señor Jesús, por eso estoy sorprendido. Aquí ya debería haber ley dominical, pero Dios está esperando que este pueblo se vuelva a las sendas antiguas. Ahora, cuando Miguel Hidalgo y Morelos controlaban el país de México y la religión católica era la única, y tú no podías ser protestante porque te mandaban matar. Ahora bien, cuando los Estados Unidos, los masones, enviaron a Benito Juárez para quitarle el poder a Hidalgo y Morelos, eso de las guerras y las revoluciones no es más que la guerra entre jesuitas contra masones, y nos han engañado, que 6 niños héroes, que una independencia. ¿Independencia de quién? ¿De dónde? No existe tal independencia. Primero fuimos esclavos de Roma, con Hidalgo y Morelos, luego de los masones, Estados Unidos, y ahora otra vez de Roma. Pero el mexicano va, según a festejar que el día de la independencia. Este saludo es masón, esto es masón, esto es masón. Despertemos, hermanos, no estemos adorando a Dios desde el trono de Satanás. Ahora bien, vino los masones desde Estados Unidos, mandaron a Benito Juárez, porque Estados Unidos, los masones, tenían miedo que los jesuitas les quitaran el petróleo. Entonces dijeron, vamos a enviar ejércitos y vamos a quitar a los jesuitas. Y entonces, a partir de Benito Juárez hay libertad de religión. Gracias a Dios, porque Benito Juárez vino a ser un mal necesario, porque al fin es masón. Y tuvimos libertad de religión. En 1917, la Constitución Política de México le quitó al Vaticano, al papado, le quitó los hospitales, las escuelas, el registro civil. Territorio, más del 60% del territorio mexicano pertenecía al Vaticano, por escrituras, con escrituras. Si algún familiar se moría, no podrían enterrarlo en un cementerio, porque era del Vaticano, lo quemaban en la hoguera. Hermanos, a pesar de que en 1798 se acabó la persecución oficialmente en el mundo, pero en México siguió la persecución. Aquí continuaron las cámaras de tortura de los jesuitas. En cada estado hay un museo. Ahí donde vean conventos grandes o monasterios grandes de la Iglesia Católica, en el sótano llevaban a cabo las torturas de todos aquellos que no creían en la Iglesia romana, que eran llamados herejes, solo por leer la Biblia. Entonces, eso no le gustó al papado, no le gustó. Y comenzaron entonces a infiltrarse en el gobierno federal, en el Congreso, para cambiar la ley, y no lo lograban. Hasta que en 1923, el Vaticano deportó a Ernesto Filippi. Ernesto Filippi era representante legal del Vaticano aquí en México y fue a inaugurar el Cristo Rey que se encuentra en el Cerro del Cubilete. Acto seguido, cuando fue deportado, la Fuerza Aérea Mexicana derribó ese Cristo Rey. ¿Qué cambió? Porque ahora la Fuerza Aérea llevó a pasear a Benedicto sobre ese mismo Cristo Rey, pagado con los impuestos de los protestantes también. Eso no es correcto. Por eso debe establecer el principio separación iglesia y Estado. Había separación de iglesia y Estado hasta el 2012. Hasta el 2012. Y ahorita lo vamos a ver. Ahora, entonces Roma le dio mucho coraje. En 1925 comenzó a meterse en la política interna de México.
para cambiar la política y regresar la constitución al papado y establecer la Iglesia Católica aquí a la fuerza. Pero no lo lograban. Hasta que cuando Álvaro Obregón continuó un asedio contra los jesuitas, y entonces lo que hizo la Iglesia Católica, cerró las puertas de los templos, de las catedrales, y le dijo al mexicano que se iba a perder en el infierno. Igual que Martín Lutero, en la época de Martín Lutero también dijo lo mismo, el obispo Tetzel. Eso está en el Conflicto de los Siglos. Y entonces les digo que si se salían de la iglesia se iban a perder. Es lo mismo que le están diciendo a nuestros hermanos adventistas. Si te sales de la iglesia te vas a perder. Esa es una mentalidad católica. Es una mentalidad romana. La iglesia no salva. Cristo es el único que salva. Tengámoslo bien en la mente. Ahora, esto fue lo que ocurrió en ese entonces. Miren, hermanos, si Roma logra cambiar estos artículos, se acabó la libertad de religión en México. Y volvemos a la Constitución Sentimientos de la Nación, creada por Miguel Hidalgo y Morelos. Si se vuelven a activar estos artículos que estaban neutralizados, entonces Roma es dueño de México. Y ya lo vamos a ver porque traigo la Constitución política. Y hermanos, ya los cambió Peña Nieto. Estos nos daban libertad de religión. Y ahí falta el artículo 40 todavía. Pero la punta de la lanza para cambiar todos los demás era el 130. Y declararon república laica. Investiguen qué significa laico. Yo no lo utilizaría ya. Si los encuentran en los libros del Espíritu de Profecía, fueron los editores los que los pusieron. Pero investiguen en el diccionario qué significa laico. Yo prefiero ser obrero bíblico. Ahora, el 24 es la punta de la lanza para cambiar estos otros 3, 5 y 27. Y eso es lo que hizo Peña Nieto. Eso es lo que hizo. Hermanos, estamos viviendo una tolerancia. Se van a desatar las persecuciones. Esto ya es ilegal. Esto ya es ilegal. Ahorita lo vamos a ver. Han llegado días de luto y dolor. Todo es obra de un solo hombre, de un esclavo de Satanás que pretende arrancarnos nuestra fe y la de nuestros hijos. Todo es obra de ese ser maldito que el infierno ha puesto en la presidencia de México. Graben bien su nombre en la memoria y tiemblen cuando lo escuchen, porque es el de un enemigo de Dios, Plutarco Elías Calles. El pueblo católico de este país
no puede seguir soportando la constitución atea que lo oprime. Leyes que nos niegan el derecho a ejercer el sacerdocio, a divulgar la palabra de Cristo, a educar a nuestros niños en las verdades de la santa doctrina. En muda protesta, el señor arzobispo de México ha tenido a bien decretar que desde hoy los templos cierren sus puertas al culto, hasta que la iglesia del Señor vuelva a recobrar la libertad perdida. Más del 50% éramos jovencitos de 15 a 20 años, mensos, pobres. No teníamos más los trapos que estaban puestos, porque éramos hijos de familia, que sabíamos de armas ni de caballos. Pues aquí en tanto que nada nos enseñamos al caballo y a las armas. ¿Qué vamos a hacer sin misas, Juan? ¿Qué? Pues estar todos en pecado, hasta que haya otra vez. Está feo esto, Juan. Según lo iba diciendo el padre, me entró un temblor, asina como de calenturas. Nomás piénsale que todo el pueblo se puede ir al infierno. Pues está de pensarse. Lo que no entiendo es para qué cerrar la iglesia. Con eso le dan gusto al hereje, ¿o qué no? No, pero quieren cabrear a los católicos y que no nos dejemos. Y armen bulla allá en la capital. ¿Dónde van a saber si está abierta o cerrada? Ni siquiera saben que existe el pueblo. Se alzaron, padrecito. Y en un montón de lados. Se alzaron en armas contra el gobierno. ¿Pero quiénes? ¿Quiénes, pues? Los católicos. Loado sea el Señor. Y ya le estuve hablando de eso, padrecito, pero no me hace caso. No me vengas con tonterías. Para tus caprichos, bien que sabes manejar a tu marido. Pues sí, pero como quien dice, ahora se trata de ir a la guerra. Una guerra que es por Dios. Y si los hombres de este pueblo no tienen valor, las mujeres tienen que darle ejemplo. Le voy a volver a decir, padre. Las mujeres tienen medios de convencer. Además, piensa que este puede ser el gran sacrificio que Dios te pide para perdonarte aquel grave pecado que cometiste. Sí, padrecito. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Pues venimos a cuidar la iglesia. Como usted dijo que los del gobierno se las están robando. ¿A quién quieren engañar? Mejor lárguense a sus casas. Si tuvieran valor, ya estarían combatiendo a esos que les quieren quitar a sus hijos y a ustedes el amor de la Virgen de Guadalupe. Eso nunca lo van a lograr esos hijos. No. A ver. ¿Dónde está tu Virgen? Encerrada. Escondida. Porque sus hijos no tienen el valor de levantarse en armas para defenderla. Pero no usted mismo dijo muchas veces que matar es pecado. ¿Y con qué cara dices tú eso? 2 tragos de alcohol te bastan para darte de machetazos con cualquiera. Pero que no se trate de Dios, porque te faltan los tamaños para defenderlo. A mí no me falta nada. Yo me voy con esos que nombran cristeros. ¡Rosa! ¡No te tapes la cara! Quiero que veas todo para que nunca olvides lo que hacen los soldados de Cristo. ¡Y los callistas también, cabrón!
la Virgen de Guadalupe! ¡Muera Calle! ¡Mueran los ateos! Eclesiásticas del país han declarado públicamente que los cristeros, que ayer eran verdaderos soldados de Cristo, hoy no son sino malhechores, sin religión ni conciencia. En verdad os digo que estáis en la obligación de denunciarlos, perseguirlos y negarles toda ayuda. ¿Todos sabemos quiénes son los jesuitas? Levanten la mano quien no sepa quiénes son los jesuitas. Bueno, por respeto a ellos hay que poner algo para que conozcan a los jesuitas antes de continuar, porque si no, no vamos a saber de dónde viene el ataque. Vamos a ver jesuitas. Y pido perdón, creo que el proyector ya está desgastándose el foquito después de tantos años que ha funcionado. Entonces, si alguien tuviera otro proyector por ahí sería bienvenido mientras reemplazamos el foquito. Entonces, vamos a escuchar. Esto es extraído del Conflicto de los Siglos. ¿Quiénes son los jesuitas? Pongan atención, por favor. En toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío.
el Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los padecimientos sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo o la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a la hoguera. Para combatir contra estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ellos, ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes. Pero bajo esta fingida mansedumbre ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no sólo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados siempre que sirvieran a los intereses de la Iglesia. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores. Establecían colegios para los hijos de príncipes y nobles y escuelas para los del pueblo, y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. Toda la pompa exterior desplegada en el culto de la Iglesia de Roma se aplicaba a confundir la mente y ofuscar y embaucar la imaginación, para que los hijos traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado y derramado su sangre. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y doquiera iban, lograban reavivar el papismo. Para otorgarles más poder, se expidió una bula que restablecía la Inquisición. No obstante, el odio general que inspiraba, aún en los países católicos, el terrible tribunal fue restablecido por los gobernantes obedientes al Papa, y muchas atrocidades demasiado terribles para cometerse a la luz del día volvieron a perpetrarse en los secretos y oscuros calabozos. En muchos países, miles y miles de representantes de la flor y nata de la nación, de los más puros y nobles, de los más inteligentes y cultos, de los pastores más piadosos y abnegados, de los ciudadanos más patriotas e industriosos, de los más brillantes literatos,
de los artistas de más talento y de los artesanos más expertos fueron asesinados o se vieron obligados a huir a otras tierras. Estos eran los medios de que se valía Roma para apagar la luz de la Reforma, para privar de la Biblia a los hombres y restaurar la ignorancia y la superstición de la Edad Media. Empero, debido a la bendición de Dios y al esfuerzo de aquellos nobles hombres que él había suscitado para suceder a Lutero, el protestantismo no fue vencido. Esto no se debió al favor ni a las armas de los príncipes. Los países más pequeños, las naciones más humildes e insignificantes, fueron sus baluartes. La pequeña Ginebra, a la que rodeaban poderosos enemigos que tramaban su destrucción, Holanda en sus bancos de arena del Mar del Norte, que luchaba contra la tiranía de España, el más grande y el más opulento de los reinos de aquel tiempo. La glacial y estéril Suecia, estas fueron las que ganaron victorias para la Reforma. Son como camaleones, se expanden en todo el planeta para reavivar el papismo, la adoración al papado, la adoración romana. Los jesuitas son el ejército secreto del papado, son sacerdotes, son camaleones, pueden ser políticos, pueden ser directores de universidades, pueden ser empresarios, puede ser tu vecino, puede ser tu familiar y tú no te has dado cuenta. Pueden ser pastores. Ahorita vamos a ver cómo fueron infiltrando. Este testimonio lo da un ex policía y así dice cómo ellos iban a infiltrar. Esta grabación es de hace muchos años